Israel, la Tercera Guerra Mundial, el Armagedón y las profecías del fin del mundo. Mirad que nadie os engañe, parte 28, diciembre 7 de 2024. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, en tus manos de amor encomendamos la continuación de este estudio, conforme a tu voluntad lo hacemos, implorándote que podamos ser llevados a toda verdad, suplicando, Padre Celestial, por todas las personas que más adelante puedan escuchar este mensaje, que les pueda servir para tomar decisiones para la vida eterna. Conforme a tu voluntad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si usted considera que este material le ha sido de utilidad, ¿qué puede hacer de su parte? Dele me gusta, comente, comparta, suscríbase y sobre todo descargue este material. Muy bien, en la parte 27, en la presentación anterior, vimos lo que corresponde a la mitad de la semana 70 de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27, en el cual identificamos el marcador profético como la muerte del Mesías y que correspondió al ungimiento de los hebreos según Hechos 2 del 1 al 4, porque la promesa de Dios se dio después de la muerte de Cristo. Jesús pudo reclamar la unción del Espíritu Santo al Padre para sus discípulos y eso correspondió al ungimiento de los hebreos para ir a predicar el mensaje a todas las naciones del mundo conocido. Y quedamos ya con el último marcador profético, que es la finalización de la profecía de las 70 semanas, que comenzó en el año 457 a.C. y que debía terminar en el año 34, y vamos a ver de qué trata el cumplimiento de ese marcador profético que se iba a dar al final de la última semana de la profecía de las 70 semanas. O sea, en la semana número 70 se iba a dar todos estos eventos que corresponden desde el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, y vamos a ver qué sucedió con este marcador profético. Y recordando Daniel 9:24 al 27, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y las profecías y ungir al santo de los santos. Ya todo eso lo hemos estudiado. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Ya están todos los periodos, las fechas históricas correspondientes. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y Daniel 9, 26 y 27 también vimos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que es la muerte de Cristo, justo en el tiempo profético señalado, a la mitad de la última semana, mas no por sí mismo, ya lo vimos, que significa, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, también ya lo vimos, porque con la muerte de Cristo terminó todo el sistema ceremonial que lo prefiguraba a él, y pues ya lo real tomó lugar a la figura que era lo que se había establecido desde la fundación del mundo, cuando hubo la muerte del Cordero que fue inmolado para darle pieles a Adán y Eva. Muy bien, entonces el último pedazo de la profecía es Daniel 9:27, dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto lo vamos a ver más adelante. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces, la última semana, pues son los 7 años, del año 27 al año 34, dice, confirmará el pacto con muchos. Entonces, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda,
es que en el año 31 muere Cristo, muere el Mesías, pero entonces tenemos que hacer la pregunta es, en el texto, ¿a qué pacto se refiere? Dice, confirmará el pacto con muchos. Entonces, ¿a qué pacto se refiere? El cual confirmará con muchos. Entonces, ¿a qué pacto se refiere? Entonces, vamos a mirar que tenemos que ver que el pacto se refiere a lo que dice la profecía sobre el Mesías. Y vamos a mirar entonces el pacto que el Mesías confirmará con muchos, o sea, el pacto del Mesías, es aquel que por medio de la fe en él y en su muerte y su sangre expiatoria puede lograr en ellos, o sea, en los que aceptan ese pacto, lo siguiente: acabar o concluir el pecado de ellos, que por eso es que dice que el Mesías concluiría el pecado, acabaría la prevaricación y expiaría por medio de su sangre la iniquidad de ellos para traer la justicia eterna y pues sellar la visión, y de esa forma pues fue ungido el Santo de los Santos, que es Cristo. Se le quitaría la vida al Mesías por nosotros y a la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque a través de la fe que tengamos nosotros, los que aceptamos el pacto de Él, en su muerte y en su sangre expiatoria, por eso es que expía la iniquidad, nosotros podemos lograr acabar o concluir el pecado de nosotros o que hay en nosotros. Entonces hay unos textos que nos van a ayudar a identificar eso. Dice Mateo 1:21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él, pues, es el guía, él es el ungido, él es el Mesías y salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que iba a concluir el pecado por medio de su muerte y por medio de su sangre expiatoria. Romanos 11:26: y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, que es el Mesías, que es Jesucristo, que quitará de Jacob la impiedad. Eso es concluir el pecado, eso es cesar el sacrificio de la ofrenda, porque ya la vida del Mesías iba a poder obtener esa remisión o esa expiación de pecados. Y entonces dice, este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿cuál es el pacto que establece el Mesías con cada uno de nosotros? Si yo acepto ese pacto, Él va a quitar mis pecados. Luego, confirmar el pacto con muchos significa que el pacto es la remisión o perdón de pecados, porque Él es el Mesías prometido, porque Él es el que va a expiar los pecados de la humanidad, va a concluir el pecado con su sacrificio y pues claramente la sangre expiatoria del Hijo de Dios es la que cubre y la que permite que podamos recibir el perdón de nuestros pecados. Otros textos, Romanos 3:25: a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, por fe, yo obtengo por medio de su sangre el cubrimiento. Tengo el cubrimiento de mis pecados por medio de su sangre. Ese es el propiciatorio. Para manifestar su justicia, por eso dice, para traer la justicia eterna, por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo por medio de la fe en su sangre para obtener la remisión de los pecados y somos justificados en la paciencia de Dios. Levítico 16:30: porque en este día el sacerdote hará expiación por vosotros para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Entonces, Él expía la iniquidad, expía los pecados por medio de su sangre, para que seamos limpios de todos nuestros pecados. Primera Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la obra de la sangre expiatoria del Mesías, profetizado en Daniel 9, del 24 al 27.
Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él, y sabemos que la simiente se refiere es a Cristo, o sea, la simiente de Cristo, nosotros somos simiente de Cristo, la simiente de él, o sea, Cristo permanece en nosotros porque somos nacidos de Dios. Entonces, primero confirmaría su pacto, que es la remisión o perdón de pecados con la casa de Israel, por medio del ungimiento de los creyentes hebreos en el año 31 después de Cristo. Cuando Él muere, pues ya puede tener la posibilidad de enviar el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, para que comience la obra de transformación y de perdón de pecados. Hechos 2:1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sigue avanzando entonces en el tiempo la obra misionera de los discípulos entre la casa de Israel. Está registrado en Hechos 1, en Hechos 1, versículo 1 al capítulo 6, versículo 7. El martirio de Esteban es Hechos 6, versículo 8 al capítulo 7, versículo 60. Está Esteban hablando en el versículo 52 del capítulo 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces matan al Mesías, matan a los profetas, y Esteban los está denunciando. Que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. La historiadora norteamericana Elena de White nos dice en Primeros Escritos: mientras Esteban estaba de pie delante de sus jueces, la luz de la gloria de Dios descansó sobre su rostro. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando se le pidió que contestase las acusaciones presentadas contra él, comenzó con Moisés y los profetas, recapituló la historia de los hijos de Israel y trato de Dios con ellos, y demostró cómo Cristo había sido prehecho en las profecías. Se refirió a la historia del templo y declaró que Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Cuando Esteban habló de Cristo y se refirió al templo, vio que el pueblo rechazaba sus palabras y lo reprendió intrépiamente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Mientras observaban los ritos exteriores de su religión, sus corazones estaban corruptos y llenos de mortífero mal. Se refirió a la crueldad de sus padres al perseguir a los profetas y declaró que aquellos a quienes se dirigía habían cometido un pecado mayor al rechazar y crucificar a Cristo, que es el Mesías. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos 7:55, mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, se arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Sigue siendo la escritora norteamericana en Primeros Escritos, página 197. Mientras estas palabras claras y cortantes eran pronunciadas, los sacerdotes y gobernantes se enfurecieron y se precipitaron contra Esteban, crujiendo los dientes. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El pueblo no quiso oírle, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y él se arrodilló y clamó con voz fuerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Historia de la redención de la misma escritora norteamericana Elena de White, página 265. Al llegar a este punto, los sacerdotes y los gobernantes estaban fuera de sí por causa de su ira. Se parecían más a bestias feroces que a seres humanos. Se abalanzaron sobre Esteban en medio de un crujir de dientes, pero no lo intimidaron. Él esperaba esto. Su rostro estaba sereno y resplandeció con una luz angelical. Los furiosos sacerdotes y la multitud enardecida no lo asustaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La escena que lo rodeaba desapareció de su vista, los portales del cielo se abrieron de par en par y Esteban, al contemplar en su interior, vio la gloria de la corte de Dios y a Cristo, como si acabara de levantarse de su trono, que estaba de pie listo para sostener a su siervo, que estaba a punto de sufrir el martirio por su nombre. Cuando Esteban describió en alta voz la gloriosa escena que se extendía ante él, sus perseguidores llegaron a la conclusión de que era mucho más de lo que podían soportar. Se taparon los oídos para no escuchar sus palabras y profiriendo agudos gritos corrieron furiosamente al unísono y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 83-84, la autora dice lo siguiente: el martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos la presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los circunstantes y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado. Su muerte fue una dura prueba para la iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de la salvación por medio de la sangre. O sea que estamos viendo dos eventos: la muerte de Esteban y el despertar espiritual de Saulo, quien contribuyó a la muerte de Esteban. En el mismo año sucede este evento y es el evento en el cual estamos estudiando, que al finalizar de esa semana, o sea en el año 34, Cristo iba a confirmar el pacto con muchos para remisión y perdón de pecados por medio de su sangre, por medio de su muerte. Esteban está entregando su vida y está surgiendo el apóstol que iba a predicarle a los gentiles. Entonces, el fin de las 490 semanas y el periodo de transición para hebreos y gentiles en el mundo se dio en ese momento. Dice: y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70.
Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo que se extendió del año 27 al año 34, como lo hemos estudiado, Cristo por primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis y en ciudades samaritanos no entréis. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo de ellos. Estaban todavía en el periodo de confirmación del pacto del Mesías con el pueblo de Israel. Entonces había sido confirmada la profecía sobre el Mesías por el mismo Mesías que habría de darse 490 años de oportunidad y perdón para el pueblo escogido. Mateo 18:21. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas se da a partir del momento en el cual los israelitas aceptan el plan de redención, el plan de salvación ofrecido por el ungido, y eso se complementa en la última semana de la profecía de las 70 semanas, por medio de ese pacto que establece por medio de el derramamiento de su sangre. Dice este registro histórico: después de la muerte de Jesús, el antagonismo entre los nuevos seguidores de Jesús y los judíos tradicionales comenzó a surgir. Esto culminó con la lapidación de Esteban unos 3 años después de la muerte de Jesús, que es a la mitad de la semana iba a morir Cristo, pero a la otra mitad de la semana, o sea, en el año 34, se iba a confirmar el pacto con muchos, o sea, con todo el pueblo de Israel se iba a dar esa opción de aceptación por fe de el sacrificio de Cristo. Dice, esto culminó con la lapidación de Esteban unos 3 años después de la muerte de Jesús, aproximadamente en el año 34 después de Cristo. Pablo, entonces conocido como Saulo, estuvo presente en este apedreamiento. Como uno de los judíos devotos, ver Hechos 7:58, Pablo fue celoso en encontrar a los seguidores de Jesús y en perseguirlos. Más tarde, Pablo experimentó un dramático acontecimiento en el camino a Damasco que cambió su vida por completo y se convirtió en un seguidor de Jesús. Dice, véase el relato de esta experiencia en Hechos 9. En el diccionario bíblico Anchor nos confirma efectivamente lo mismo. Cuando Esteban proclamó que Jesús fue este profeta como Moisés y el portador de una nueva ley destinada a perfeccionar la ley mosaica, ¿por qué hubo tal griterío y un cargo de blasfemia? Porque también en este punto la posición de Esteban marcó una ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. La ley mosaica no era absoluta, fue destinada para dar camino a la ley cristiana, la cual tenía el propósito de traer a la ley mosaica a su mayor grado de cumplimiento. Entonces no es que esté aboliendo la ley mosaica, sino que está llevándola a un mayor grado de cumplimiento y de entendimiento, y estamos en el punto de transición entre la ley, entre el judaísmo y el cristianismo, y esto es en el año 34. Entonces el apedreamiento de Esteban es el cierre de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Jesucristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando aún más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el Cristo.
Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, al ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Entonces, la profecía de las 70 semanas es la dispensación o tiempo dado a los hebreos para que aceptaran al Mesías. Y después de ese año, después del año 34, la comisión fue ir a los gentiles para predicar el mismo mensaje de salvación que le fue predicado a los hebreos. Entonces, en el año 34, ¿qué sucede? La muerte de Esteban, el fin de la dispensación hebrea, o sea, el tiempo otorgado para los hebreos, y el comienzo de la dispensación gentil, que es el tiempo otorgado para los gentiles. Sigue entonces la dispersión de los creyentes por las persecuciones después de la muerte de Esteban y de Felipe entre los gentiles, eso es Hechos 8. Viene la conversión de Saulo, que es hebreo, en Hechos 9, y la conversión de Cornelio, que es gentil, en Hechos 10. Entonces vemos aquí, después de la muerte de Esteban, la predicación, sigue continuando la predicación entre los gentiles, entre los hebreos, pero ya se da el cambio cuando Saulo es convertido en Hechos 9 y se da la conversión ya de los gentiles en Hechos 10 por medio de Cornelio. Y luego confirmaría su pacto con los gentiles, que es la remisión o perdón de pecados, por medio de el ungimiento de los creyentes gentiles en el año 34 después de Cristo. Dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Seguimos avanzando, el Evangelio a los Gentiles, Hechos 11, viajes misioneros de Pablo entre los gentiles, Hechos 12 al 26, cartas de los apóstoles a las iglesias establecidas luego de la dispersión de Jerusalén, luego del año 34 por parte de todos los apóstoles. Está la carta de Hechos escrita por Lucas, Romanos escrita por Pablo, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos, todas escritas por Pablo. Luego sigue la carta de Santiago, el hermano de Jesús. Luego sigue Primera de Pedro, Segunda de Pedro, escrita por Pedro. Luego las cartas de Juan, luego Judas, el apóstol, y luego el Apocalipsis, escrito por Juan, el discípulo amado. Entonces, esto es, por esa semana, Cristo confirmó el pacto con muchos por medio de su sangre, por medio de la sangre establece la remisión de pecados o el perdón de pecados y se comienza la predicación del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad, y ya ese es el cierre del último periodo profético de la profecía de las 70 semanas. Viaje de Pablo a Roma y encarcelamiento, Hechos 27 y 28. La cronología de Pablo dice, a pesar de los esfuerzos para asegurar las fechas precisas en los eventos de la vida de Pablo, por lo general no logran convencer. Lo mismo no puede ser dicho en relación con los parámetros del ministerio de Pablo. Aquí encontramos un acuerdo general en asignar la conferencia apostólica para los 40 y la carta existente y las cartas existentes para comienzos y mediados de los 50. Todo el resto descansa entre el periodo del ministerio cristiano de Pablo, el cual a lo sumo se extiende desde el 28 hasta el 64. Entonces, la conferencia apostólica se da en el 40, pero antes de eso se dan los viajes, aparte de los viajes misioneros,
un par de viajes misioneros de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo se da antes del año 40, o sea que coincide más o menos con el año 34, que es la muerte de Esteban y que él comienza ya el ministerio entre los gentiles. Hechos 28:28, o sea pues notorio que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y habiendo dicho esto, los judíos salieron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo, con toda confianza y sin impedimento. La muerte de Pablo se da más o menos en el año 64 al año 67. Los apóstoles Pablo y Pedro trabajaron por muchos años muy separados el uno del otro, puesto que la obra de Pablo consistía en llevar el Evangelio a los gentiles, mientras Pedro trabajaba especialmente para los judíos. Pero en la providencia de Dios, ambos debían dar testimonio de Cristo en la metrópoli del mundo y debían derramar su sangre, que es el pacto que Él estableció sobre el mismo suelo como señal de una vasta cosecha de santos y mártires. La mala voluntad del emperador hacia Pablo subió de punto por el hecho de que algunos miembros de la familia imperial, como asimismo otras personas distinguidas, se habían convertido al cristianismo durante su primera prisión. Por eso contribuyó a que su segundo encarcelamiento fuera mucho más severo que el primero. Le dio muy poca oportunidad de predicar el Evangelio y decidió terminar con esa vida, o sea, la de Pablo, tan pronto como pudiera encontrar un pretexto plausible para hacerlo. La mente de Nerón fue tan impresionada por la fuerza de las palabras del apóstol en su último juicio que postergó la decisión acerca del caso sin dejarlo en libertad ni condenarlo, pero la sentencia solo fue diferida. No pasó mucho tiempo hasta que se dio a conocer la decisión que destinaba a Pablo a ocupar la tumba de un mártir. Puesto que era ciudadano romano, no podía ser sujeto a tortura y por lo tanto se le sentenció a ser decapitado. Pedro, judío y extranjero, fue condenado a ser azotado y crucificado. Mientras esperaba su temible muerte, el apóstol recordó su gran pecado al negar a Jesús en la hora de su prueba, y su único pensamiento era que no era digno del inmenso honor de morir tal como murió su maestro. Se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo se lo había perdonado, lo que queda de manifiesto por la importante comisión que le dio de alimentar a las ovejas y los corderos del rebaño. Pero él mismo nunca se pudo perdonar. Ni siquiera el pensamiento de las agonías de la última terrible escena podían aminorar la amargura de su pesar y su arrepentimiento. Como un último favor solicitó a sus verdugos que lo clavaran en la cruz cabeza abajo. Se le concedió lo que pedía y así murió el gran apóstol Pedro. Entonces ya llegamos al último evento profético de la profecía de las 70 semanas en el año 34, que es la muerte de Esteban y que es el último indicador profético y se da el ungimiento de los gentiles en Hechos 10, 44 al 48. Entonces cada uno de los marcadores proféticos está señalando los periodos proféticos de las 7 semanas, de las 62 semanas y de la última semana, dividida en dos, media semana y otra media semana para completar los 70 semanas proféticas, y este es ya el cumplimiento de la profecía en su totalidad en el año 34 de la era cristiana. Y ya podemos entender por qué Dios separó esta profecía en 7 más 62 más unas semanas, porque necesitaba dar los detalles de cada uno de los eventos que culminaron con la muerte de Esteban para poder aclarar que efectivamente la secuencia de las 70 semanas es una secuencia continua, no puede haber fraccionamiento de esta semana
para mandarla al futuro como lo quieren hacer ver los jesuitas con su interpretación futurista, y desafortunadamente el mundo cristiano está engañado porque esta semana no la interpretan adecuadamente y tuercen completamente todos los eventos, que es lo que más adelante también vamos a confirmar, cuál es la interpretación futurista versus cuál es la interpretación historicista de esta profecía, y ya cada uno ha de tomar decisiones con base en lo que estudie. Muy bien, y en Daniel 9, 26 al 27 hay dos partes que están resaltadas, que son las que nos faltan por estudiar. Dice, después de las 62 semanas, ya sabemos, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y la parte ya también estuvimos estudiando, y por una semana confirmará el pacto con muchos, ya lo estuvimos estudiando, ya entendemos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, también ya lo entendemos, y dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, porque está asociado con las abominaciones, vendrá el desolar, o sea, con las asolaciones, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado, que tiene que ver con la destrucción de la ciudad y el santuario, que sería por asolamiento. Mateo 23, 37, vamos a ver en qué año se cumplió esa profecía. Esto lo que dijo Daniel, lo que profetizó Daniel, lo profetizó Jesús que iba a pasar estando él vivo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 24:15, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue hecha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que le entienda. Entonces aquí cuando habla de las abominaciones desoladoras, está siendo usado Jesús, está usando la profecía de Daniel 9, 26 al 27, y también de la profecía de Daniel 8, que fue predicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que la entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y hay de las que estén en cinta y de las que me amamanten en aquellos días. Y cuando veáis a Jerusalén, Lucas 21:20, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Y esto sucedió en el año 70 por medio del imperio del ejército romano, que sitió a Jerusalén, y en el año 70 fue destruida. Entonces recordemos, en la parte 1 vimos el tiempo de la destrucción de Jerusalén, la anarquía en Jerusalén que se dio entre el año 67 al año 70, y el sitio y la caída de Jerusalén se dio en el año 70, y Josefo estimó la muerte de personas en 1.100.000, en 1.100.000, y pues otros historiadores hablan de menos, pero pues la más confiable es Josefo, que habla de 1.100.000, porque él fue el historiador de Tito. En la parte 6 también vimos cómo cuando está Mateo 27, 24, y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de su sangre y la sangre de este justo, vedlo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea que esto es, ellos dijeron eso en el año 30 después de Cristo, o sea, en el año 31, y una generación posterior son 40 años, y la destrucción de Jerusalén se dio exactamente en el año 70. Y aquí vemos un grabado, usted encuentra este grabado en esta dirección, es la destrucción del templo de Jerusalén,
es hecho por Francesco Hayes en 1867, óleo sobre lienzo, en el cual vemos aquí la menorá siendo robada por el ejército romano. Vemos el altar del sacrificio y vemos la matazón que hubo en las calles de Jerusalén como señal del cierre de la gracia que se dio sobre el pueblo hebreo por haber rechazado a Cristo. Dice la historiadora Elena de Fay en El deseo de todas las gentes, página 137, puesto que toda la economía ritual simbolizaba a Cristo, no tenía valor sin él. Cuando los judíos sellaron su decisión de rechazar a Cristo entregándole a la muerte, rechazaron todo lo que daba significado al templo y sus ceremonias. Su carácter sagrado desapareció. Quedó condenado a la destrucción. Desde ese día los sacrificios rituales y las ceremonias relacionadas con ellos dejaron de tener significado. Como la ofrenda de Caín no expresaba fe en el Salvador. Al dar muerte a Cristo, los judíos destruyeron virtualmente su templo. Cuando Cristo fue crucificado, el velo interior del templo se rasgó en dos de alto a bajo, indicando que el gran sacrificio final había sido hecho y que todo el sistema de los sacrificios rituales había terminado para siempre. Vamos a recordar esta frase porque más adelante vamos a ver que si se está hablando de la reconstrucción de un tercer templo es para volver otra vez al sistema de sacrificios y resulta que eso terminó para siempre con la muerte de Cristo, el Cordero de Dios, y simbolizado con la ruptura del velo de arriba abajo que mostró el lugar santísimo y que ya daba acceso a que el Cristo diera la oportunidad para que directamente nosotros lo tengamos a Él como intercesor ante el Padre Celestial y ya se acabaron los servicios del sacrificio. Entonces ya le podemos colocar fechas a la profecía de Daniel 9, 26 al 27. Y el pueblo del príncipe que ha de venir, pues es Roma pagana, destruirá la ciudad y el santuario, esto es la destrucción de Jerusalén y el templo, en el año 70, con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Después con la muchedumbre de las abominaciones, después, o sea, después de Roma pagana, vendría el desolar que es Roma papal, según Daniel 7 y 8, aún hasta una entera consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el pueblo asolado. Entonces aquí es la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Y nos dice esta historiadora en la gran controversia, página 22, mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto, ved al Hijo de Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta aún al poder infinito salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistía en que rechazaron a Cristo y el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado esclavo de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de la visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Entonces, cuando el pueblo hebreo dice, el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Esto es la dispensación hebrea, terminó con la muerte de Jesús, con el martirio de Esteban y después con la destrucción de Jerusalén en cumplimiento de las profecías de lo que los mismos hebreos dijeron que la sangre de ellos y
fuera sobre ellos y sobre sus hijos en la siguiente generación a la destrucción, a la muerte de Cristo, o sea, en el año 70, vino la destrucción de Jerusalén. Y el gran pecado del mundo cristiano, o sea, lo que es el periodo de la dispensación gentil, va a consistir en que van a rechazar la ley de Dios. Entonces, la profecía de las 70 semanas que habla del pueblo asolado que profetizó la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70, también tiene que ver con la destrucción del mundo entero, porque tiene que ver en el momento en el cual el mundo cristiano rechace la ley de Dios, se acabará la dispensación gentil y se acabará toda la historia de la humanidad. Entonces, esto es de lo que vimos en la parte 1. Vemos el cumplimiento de cómo Roma pagana es la que destruye la ciudad, roba todos los utensilios del templo y esto fue llevado a Roma papal, que es lo que hicimos la pregunta, hacia dónde fueron llevados los ornamentos del templo. Todos los caminos conducen a Roma papal. Es lo que nos dice la profecía que vendría Roma papal, que es la abominación desoladora descrita en Daniel 7 y Daniel 8 y en la obra del cuerno pequeño. Entonces, aquí ya llegamos al cumplimiento de la profecía completa de las 70 semanas y entonces ya podemos incluir como el cierre del tiempo de gracia completo, o sea, la muerte de Jesús en el año 31 más una generación posterior, nos da el año 70, fue la destrucción de Jerusalén y fue el cierre de la dispensación para los hebreos y descritas en Mateo 23, 37, Mateo 24, 15 y 18, Mateo 24, 24 al 26 y Daniel 9, 26 al 27 y con esto ya se cierra entonces el periodo de gracia para el pueblo hebreo. Entonces ya podemos entender más claramente la profecía de Daniel 8 y 9, que es la profecía que se le dio a Daniel en el río Ulai. Nos habla en Daniel 9, nos habla de la profecía de las 70 semanas. Ya la podemos entender, es el resumen que acabamos de completar. Comienza en el año 457 durante el imperio Medo-Persa y termina en el año 34 en el tiempo de Roma pagana. Esta es la profecía del Mesías principal y el tiempo para los hebreos conforme a lo que estuvo determinado en esta profecía de las 70 semanas de Daniel 94 al 27. Y esta historia continuará. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de haber completado este estudio de la profecía de las 70 semanas. Permite que podamos entender la importancia y la relevancia que tiene la historia bien contada, la historia verdadera, para no ser engañados por las artimañas y las acechanzas del enemigo por medio de los jesuitas que quieren torcer la profecía, que quieren torcer la historia para que nosotros seamos confundidos. Ayúdanos, Padre Celestial, imploramos que bendigas a todas las personas que vayan a ver este estudio y que sea conforme a tu voluntad que los lleves a tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y por la unción del Espíritu Santo imploramos el perdón de nuestros pecados, que aceptemos a Jesús como el Mesías que puede quitar nuestros pecados y puede redimirnos de la condenación de la ley que es la muerte. En el nombre de Cristo Jesús y por la unción del Espíritu Santo. Amén.